Dicen que en el pequeño pueblo de Villalba no pasa nada, hasta que un día, el doctor más querido desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía entró en su casa, descubrieron algo escondido bajo tierra, un sótano que nadie conocía, lleno de cuerpos, idénticos al suyo. Desde entonces, nadie sabe quién es realmente el doctor Legrand. Volvió de la muerte, o nunca se fue. Lo que encontraron en su sótano cambió para siempre la historia del pueblo. Y lo más inquietante, es que él sigue atendiendo pacientes hasta hoy. Era una tarde fría en el pequeño pueblo de Villalba, un lugar tan tranquilo que hasta el sonido del viento parecía pedir permiso antes de soplar. Nadie hubiera imaginado que aquel lugar, con sus calles empedradas y su aire apacible, guardaba un secreto tan oscuro bajo la casa del doctor más respetado del pueblo, el doctor Mauricio Legrand. Mauricio era un hombre amable, de unos 60 años, con una sonrisa tan constante que a veces parecía fingida. Llevaba más de 30 años atendiendo a los habitantes de Villalba, había curado heridas, traído al mundo a decenas de niños y consolado a muchos en sus últimos días. Por eso, cuando un día desapareció sin dejar rastro, el pueblo entero quedó sumido en la confusión. Su clínica estaba cerrada con llave. Nadie sabía nada de él. Ni siquiera su asistente Clara, una joven enfermera que trabajaba con él desde hacía 3 años. Fue ella quien, después de varios días sin recibir respuesta, decidió llamar a la policía. Los agentes llegaron al anochecer. Al principio, no querían forzar la entrada, pensando que quizá el doctor se había ausentado por motivos personales. Pero tras una breve conversación con Clara, decidieron entrar. Rompieron la cerradura y recorrieron el consultorio, todo estaba en orden. Los instrumentos médicos limpios y ordenados, los registros intactos, las luces apagadas. Pero algo les llamó la atención. En el suelo del pasillo que llevaba al despacho del doctor había un pequeño rastro de barro seco, como si alguien hubiera estado entrando y saliendo varias veces desde el jardín trasero. Clara aseguró que eso no era normal, el doctor siempre era extremadamente pulcro. Uno de los agentes, el sargento Ruiz, decidió revisar la parte de atrás. Allí encontró una puerta de madera medio oculta tras unas macetas. La cerradura estaba oxidada y parecía no haberse usado en años. Sin embargo, había marcas frescas, como si alguien la hubiera forzado recientemente. Tras unos intentos, la abrieron. Un olor extraño salió de allí, una mezcla entre humedad, productos químicos y algo más, algo metálico. La enfermera Clara dudó en entrar, pero el sargento encendió su linterna y comenzó a bajar por unas escaleras empinadas. El sonido de sus pasos resonaba en el aire pesado. El sótano era amplio, más de lo que esperaban, con estanterías llenas de frascos, libros antiguos y extraños equipos médicos que ninguno de los presentes reconocía del todo. Sobre una mesa metálica había una libreta abierta. En ella, las páginas estaban llenas de anotaciones escritas con letra apretada. Clara la tomó y leyó algunas líneas en voz alta. Los resultados no son consistentes. La conciencia parece resistirse al traslado. El cuerpo número 12 mostró señales de rechazo. Nadie entendía lo que eso significaba, pero todos sintieron un escalofrío. En una esquina del sótano, tras una cortina vieja, encontraron algo más. Había una segunda puerta, esta vez de acero. Estaba asegurada con 3 cerrojos. El sargento Ruiz pidió a sus hombres que la abrieran. Tardaron varios minutos en hacerlo y cuando por fin cedió, un sonido metálico retumbó por todo el lugar. Dentro, una serie de cápsulas transparentes se alineaban contra la pared. Cada una contenía lo que parecía ser un cuerpo. No muertos, pero tampoco vivos. Eran humanos, o al menos parecían serlo. Tenían tubos conectados a la cabeza y al pecho, y una especie de líquido azul los mantenía suspendidos. Clara gritó y retrocedió, llevándose la mano a la boca. El sargento se acercó lentamente a una de las cápsulas y vio que el rostro de la persona en su interior le resultaba familiar. Cuando encendió su linterna de frente comprendió por qué, era el mismo rostro del doctor Legrand. Había no uno sino 3 cuerpos idénticos. Todos eran copias exactas del doctor. La tensión se apoderó del aire. Los agentes comenzaron a murmurar entre sí, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero antes de que pudieran seguir explorando, escucharon un ruido detrás de ellos, algo similar a un suspiro. La luz parpadeó.
Clara, temblando, giró hacia las escaleras, pero la puerta que daba al consultorio se cerró de golpe. Alguien, o algo, los había encerrado allí. De repente una voz metálica salió de un viejo altavoz que colgaba del techo. Era la voz del doctor. Si están escuchando esto significa que han entrado donde no debían. Pero ya es tarde. Ellos aún no están listos para despertar. La enfermera comenzó a llorar. El sargento intentó comunicarse por radio, pero la señal estaba muerta. Las luces volvieron a encenderse una por una, revelando que no solo había 3 cápsulas sino 6. Las otras estaban cubiertas por mantas grises. Uno de los agentes se acercó y levantó una de las mantas. En el interior había un cuerpo en avanzado estado de descomposición, pero su rostro era inquietantemente similar al del primero. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí abajo?, murmuró Ruiz. Clara, aún sosteniendo la libreta del doctor, siguió leyendo. En las últimas páginas había una fecha reciente, apenas una semana antes de su desaparición. Versión 7 lista. El cuerpo mantiene la memoria por 72 horas antes de colapsar. Necesito estabilizar el alma antes del reemplazo definitivo. El corazón de Clara latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Todo encajaba, los experimentos, los cuerpos, las copias. El doctor no había desaparecido, estaba intentando reemplazarse a sí mismo. En ese instante algo se movió dentro de una de las cápsulas. Los ojos del cuerpo que estaba suspendido se abrieron lentamente y un hilo de burbujas ascendió por el líquido azul. Clara retrocedió, pero el sargento no se movió. ¿Doctor Legrand está vivo? La figura dentro del tanque giró lentamente la cabeza hacia ellos. Sus labios se movieron, pero el sonido que salió no fue humano. No debieron bajar aquí. La luz volvió a parpadear, y los demás cuerpos comenzaron a agitarse, como si despertaran todos al mismo tiempo. El sótano se llenó de un ruido ensordecedor, cristales temblando, tubos rompiéndose, y el líquido azul derramándose por el suelo. Clara gritó y Ruiz intentó abrir la puerta, pero no cedía. Detrás de ellos, algo se arrastraba lentamente entre el ruido de las máquinas. Y entonces, en medio del caos, la voz del doctor volvió a sonar, más clara, más humana. Nadie puede saber lo que descubrí. El resto del pueblo de Villalba no volvió a ver al sargento Ruiz, ni a Clara, ni a ninguno de los agentes que entraron esa noche. Cuando finalmente se reabrió la clínica, un mes después, un nuevo médico atendía allí. Su nombre, Mauricio Legrand. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a preguntar nada. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en que el doctor Legrand fue encontrado, o mejor dicho, reapareció, en Villalba. El pueblo, aunque aún comentaba el misterio entre susurros, comenzó lentamente a acostumbrarse a su regreso. El doctor se veía igual que antes, la misma voz suave, los mismos modales, la misma sonrisa. Solo algo había cambiado. Sus ojos. Ahora parecían más fríos, más calculadores, como si observaran el mundo desde una distancia invisible. Clara, la enfermera oficialmente desaparecida, era recordada por todos como una buena muchacha que quizás había huido del pueblo tras la desaparición inicial del doctor. Eso decía él mismo a quien preguntara. Y como nadie quería revivir el miedo de aquellos días, la explicación bastaba. Pero una persona no estaba convencida. El periodista local, Tomás Aranda, había seguido de cerca la desaparición. Él había visto cómo la policía selló la clínica y cómo, un mes después, el mismísimo doctor volvió a abrir sus puertas como si nada hubiera ocurrido. Algo en su instinto le decía que esa historia no terminaba allí. Tomás era persistente. Una noche decidió visitar la casa del doctor con una cámara oculta y una linterna. Se escabulló por el jardín, recordando los rumores sobre la puerta trasera y el sótano. El viento soplaba fuerte y el silencio del lugar era inquietante. Encontró la puerta, la misma que el sargento Ruiz había descrito en su último informe, un informe que nunca fue oficialmente publicado, pero del cual Tomás obtuvo una copia parcial gracias a un contacto en la comisaría. El periodista se armó de valor, forzó la cerradura y descendió las escaleras. El olor seguía allí, humedad, metal y ese toque químico que hacía arder la garganta. Encendió su linterna y la luz recorrió las paredes del sótano. No había cápsulas visibles, ni cuerpos, ni rastro del caos que supuestamente había ocurrido meses atrás.
El lugar estaba limpio, demasiado limpio. Pero sobre una mesa metálica, encontró un cuaderno nuevo. En la primera página, con letra impecable, estaba escrito: Proyecto Reencarnatio. Versión final en progreso. Tomás pasó las páginas y descubrió dibujos anatómicos, diagramas de cerebros y ecuaciones que no comprendía. Pero lo que más le llamó la atención fueron unas fotografías pegadas al final, retratos de personas del pueblo. Clara, el sargento Ruiz y otros 3 agentes desaparecidos. Todos con una marca roja sobre sus rostros. Un ruido seco lo hizo girar. Desde el fondo del sótano, detrás de una cortina blanca, vio una sombra moverse. Avanzó con cautela, la cámara grabando. Corrió la cortina, y su corazón se detuvo un segundo. En el centro de una habitación pequeña, una figura estaba sentada frente a un espejo. Era Clara. O algo que se parecía a ella. Su piel estaba pálida, sus ojos sin brillo. Giró lentamente la cabeza hacia él y su voz, distorsionada, sonó casi robótica. Doctor, usted dijo que no habría más pruebas. Tomás retrocedió confundido, y una puerta se abrió detrás de él. El doctor Legrand entró vestido con su bata blanca, tranquilo, como si esperara su llegada. Sabía que alguien volvería, dijo con serenidad. Los curiosos siempre regresan al fuego. Tomás apuntó la cámara hacia él. ¿Qué hizo con ellos, doctor? ¿Qué hizo con Clara? Legrand sonrió. Ella está viva, en cierto modo. Todos lo están. El cuerpo muere, pero la conciencia puede transferirse. Estoy tan cerca de lograrlo. Tomás grababa cada palabra. Pero de pronto escuchó un pitido. La cámara se apagó sola. El doctor lo miró con una mezcla de compasión y advertencia. No entiendo, dijo Tomás, ¿usted se clonó? ¿Creó copias suyas? No copias, corrigió el doctor. Continuaciones. Cada versión aprende, mejora. ¿No es eso lo que todos deseamos? Evitar la muerte. Mantener la mente viva, aunque el cuerpo se pudra. El periodista se dio cuenta de que detrás del doctor, una cápsula estaba cubierta con una sábana. Algo dentro se movía. Tomás se acercó sin permiso y tiró de la tela. El aire se le congeló en el pecho. Dentro del tanque flotaba un cuerpo idéntico al suyo. Tenía la misma cicatriz en la ceja, el mismo lunar junto a la oreja. Era él. Preparación adelantada, dijo el doctor sin emoción. Te observé, Tomás. Sabía que vendrías. Tu curiosidad será útil para la siguiente fase. Tomás intentó correr hacia las escaleras, pero las luces se apagaron de golpe. El sonido de las cápsulas burbujeando llenó el sótano, y una mano fría le sujetó el brazo. Era Clara, o su versión. No te resistas, susurró. Duele menos si no peleas. El periodista gritó, y su linterna cayó al suelo. La última imagen que grabó fue la del doctor observándolo con una expresión entre fascinación y tristeza. La grabación se encontró días después en el bosque cerca del río. La cámara estaba dañada, pero el archivo se pudo recuperar parcialmente. En el vídeo, solo se escucha la voz del doctor. El alma es información. Y la información nunca muere. Después, un zumbido y silencio. Semanas más tarde, un nuevo asistente comenzó a trabajar en la clínica del doctor Legrand. Un joven llamado Tomás. Educado, amable y con la misma cicatriz en la ceja. Cuando alguien del pueblo le mencionó que se parecía a un periodista desaparecido, él solo sonrió. Debe ser coincidencia. Y en el sótano, detrás de la puerta de acero, una luz azul volvió a encenderse lentamente. El proyecto Reencarnatio no había terminado. Apenas comenzaba.